pulsadas, que como el nombre lo dice, se interrumpen, o sea, hay un paso de corriente, hay una pausa donde no hay circulación de corriente, por eso también se la llama pulsada. De acuerdo al tipo de corriente, es el efecto que va a producir esa corriente eléctrica cuando se aplica al paciente. Las corrientes interrumpidas o pulsadas se utilizan en la estimulación neuromuscular. ¿Cuáles son las características? Los intervalos entre un pulso y otro pulso de corriente, que primero vamos a definir qué es un pulso eléctrico. En electrónica se denomina pulso a una variación de corta duración de la intensidad, tensión o amplitud, que acá se utilizan como sinónimos, que obedece a una función pulso. ¿Qué es una función pulso? Es aquello en la que existen intervalos de tiempo en que la función vale cero. O sea que el pulso solo se produce cuando dicha función toma valores diferentes de cero. O sea, el pulso abarcaría desde que se instala el paso de corriente, alcanza una máxima amplitud, se mantiene durante un cierto tiempo o no, puede llegar a la cima de amplitud, ¿no es cierto? Y se produce el descenso. Lógicamente que esa subida de amplitud, ese mantenimiento de amplitud o intensidad y ese descenso pueden tener distintas formas y pueden tener distintos tiempos. Y de ahí que los efectos sean diferentes de acuerdo al tipo de, o sea, la característica del pulso. Intervalos iguales, ¿qué significa? Que la corriente es rítmica o periódica, o sea, que tiene un cierto ritmo, siempre se repite ese ritmo. Si no se repitiera ese ritmo sería aperiódica. Que hay un patrón de modificación, en ese caso estaríamos hablando de una corriente modulada. ¿Qué significa que la corriente es modulada? Que, por ejemplo, tenemos un pulso que tiene una determinada amplitud o voltaje, ¿sí? Y que dura, por ejemplo, un segundo. Ese pulso, luego tenemos la pausa eléctrica. Ese pulso de duración de un segundo se puede repetir a transcurrido un segundo de pausa eléctrica y se repite con la misma intensidad. ¿Sí? A continuación tengo una nueva pausa eléctrica. Esa nueva pausa eléctrica ya no es de un segundo, sino, supongamos, exageramos, 2 segundos. ¿Sí? Y así sucesivamente, a medida que transcurre el tiempo, cada vez la pausa es más larga. Eso sería una modulación, ¿sí? En cuanto a el tiempo que hay entre pulsos. Podría ser también que la modulación fuera de amplitud, o sea que los silencios eléctricos siempre tuvieran el mismo intervalo de tiempo. Pero a medida que transcurre el tiempo, por ejemplo, la intensidad del pulso va aumentando hasta llegar a un máximo de intensidad y luego puede volver a descender. Va descendiendo a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de las corrientes rectangulares. ¿Qué significa corrientes rectangulares? En general, a las corrientes rectangulares
se las llama rectangulares, pero a veces la forma de la onda o señal no necesariamente es la de un rectángulo. Más que rectangulares, podríamos llamarlas lineales, porque tienen un ascenso en línea recta, puede ser vertical o puede ser oblicua, de acuerdo a el tipo de onda o señal. Dentro de las corrientes rectangulares hay algunas que son bastante nombradas, por ejemplo, la corriente de Ledoux, donde el intervalo dura 10 veces más que el impulso. Entonces ustedes, si se fijan acá en el gráfico de esta corriente rectangular de Ledoux, vemos que hay un ascenso vertical brusco, prácticamente del orden de nanosegundos, o sea, es prácticamente instantáneo desde que se instala el paso de corriente hasta que alcanza la máxima amplitud o voltaje. Se mantiene en ese valor durante un cierto tiempo y luego también deja de pasar corriente abruptamente, pero con una caída lineal. Y la forma del pulso, fíjense que es un rectángulo, de ahí el nombre de rectangular. Esto que queda graficado, digamos, en ese rectángulo, en realidad me está indicando la carga eléctrica que circula, ¿sí? Y esa carga eléctrica se da en un determinado tiempo, ¿sí? En este tiempo. Acá tenemos amplitud y acá tenemos tiempo. En este tiempo chiquitito que vemos acá en la barrita, en el rectángulo. ¿Y qué era la carga sobre tiempo? ¿Sí? La intensidad de la corriente. La intensidad era la carga sobre tiempo. O sea, lo que yo estoy graficando ahí es la intensidad de la corriente que estoy aplicando. ¿Sí? Bueno, llegamos nuevamente a la función cero, o sea que no hay pasaje de corriente, pasa un tiempo de pausa eléctrica, donde me mantengo en la línea isoeléctrica, y nuevamente hay un paso de corriente con las mismas características de recién. Llega un máximo, se mantiene durante un tiempo en ese valor y cae linealmente. Esto es repetitivo. ¿Cuál es la característica de la corriente de Ledoux? Que el intervalo, o sea, la pausa eléctrica, dura 10 veces más que el impulso eléctrico. O sea, si acá duró un segundo, la pausa eléctrica duró 10 segundos. ¿Se entiende? Un segundo de pasaje y 10 segundos de pausa eléctrica. Otro tipo de corriente de este tipo es la corriente de Travers, donde el intervalo está en relación del porcentaje dividido 2 con el impulso. Y que tiene, o que manda una cantidad de 142 impulsos por segundo. Fíjense que tenemos nuevamente ese ascenso lineal, un establecimiento de la meseta de un cierto tiempo, y luego tenemos la pausa eléctrica. Bueno, este intervalo de pausa eléctrica, es el porcentaje. Si esto duró 2 segundos, que acá duró el pulso 2 segundos, ese sería el 100% del tiempo. Ese tiempo más el 50% sería un segundo más,
Entonces sería 3 segundos. La pausa eléctrica va a ser de 3. ¿Sí? Esa sería en el caso de la corriente de Flavio. Después tenemos las corrientes progresivas, que pueden ser lineales o exponenciales. ¿Qué significa progresiva? Que a medida que transcurre el tiempo, va aumentando la intensidad, amplitud o voltaje, hasta llegar a un máximo valor para luego caer, que puede ser linealmente o progresivamente también. Dentro de las corrientes progresivas lineales o exponenciales, tenemos la corriente de la pique, que tiene un establecimiento, o sea, empieza a subir la amplitud de manera muy pausada hasta alcanzar un máximo y luego cae bruscamente. Acá tenemos, fíjense que es una corriente de tipo triangular, aumento progresivo, alcanza máximo de amplitud y cae abruptamente para empezar el tiempo de silencio eléctrico. Estas serían entonces las corrientes progresivas, lineales o exponenciales. Este tipo de corrientes pulsadas se utilizan básicamente para electroestimulación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? La electroestimulación induce potenciales de acción en células excitables, musculares o también células nerviosas, mediante la aplicación de un campo eléctrico. O sea, básicamente hay una estimulación del músculo, por ejemplo, y luego en la pausa eléctrica ese músculo recupera su posición normal. ¿Cuáles son las características físicas? Vamos a tener que analizar varias para determinar este tipo de corriente. Por ejemplo, una de las características físicas es el impulso. El impulso se refiere a la intensidad o voltaje, o sea, básicamente a esto, la altura que tiene, que alcanza, ¿sí? El máximo que alcanza. Eso me está dando la intensidad o voltaje. Por otro lado, no solamente es importante eso, sino también cómo lo hace, de manera lineal en este caso. ¿Qué otra característica importante es? ¿Alcanzó ese máximo de intensidad? ¿Durante cuánto tiempo lo mantiene? Durante el tiempo que va de B a C o, por ejemplo, hasta donde tengo el cursor. Eso también es importante. La duración, o sea, la meseta que se representa ahí. ¿Qué otra cuestión? ¿Cómo es la pendiente? ¿Sí? La pendiente se refiere a el tipo de ascenso hasta máxima intensidad, y también se refiere a cómo desciende de esa máxima intensidad hasta alcanzar la pausa, o sea, el cero de intensidad. O sea, tenemos que analizar entonces la pendiente. Eso me va a dar a distintas formas de onda oscilatoria. En este caso, cuando la pendiente es abrupta de subida, se mantiene durante un cierto tiempo y luego también cae abruptamente de manera lineal, nos queda determinado un rectángulo. Entonces, en este caso vamos a hablar de un pulso de tipo rectangular. La polaridad. Acá tenemos este pulso rectangular con las características que dijimos, ascenso brusco,
eh, establecimiento durante un cierto tiempo, ¿no es cierto? Una meseta y luego un descenso brusco. Lo tenemos con una polaridad positiva, ¿sí? Y acá tenemos exactamente el mismo tipo de impulso, pero con polaridad negativa. O sea, el máximo negativo, digamos, el valor más alto con signo negativo estaría acá en B, y se alcanza instantáneamente, se mantiene durante un cierto tiempo y vuelve a la línea isoeléctrica, determinando también un rectángulo, por lo tanto sería un pulso rectangular, positivo y negativo en este caso. La periodicidad, recuerden que era la inversa de la frecuencia, periodo. Por lo tanto, ahí tenemos en la frecuencia, que es el número de veces que ocurre en un determinado tiempo. Y también hay que analizar las características de la pausa, o sea, del intervalo de tiempo donde hay silencio eléctrico que completa esa frecuencia. Y en ese caso estaríamos hablando de corriente que puede ser de tipo rítmica o periódica, ¿no es cierto? En el caso de que no tuviera un ritmo como este que tenemos acá, que esto constituiría un periodo, ¿no es cierto?, de una fase positiva, la pausa y la fase negativa, estaríamos hablando de una pausa arrítmica, o sea, con ritmo diferente, o aperiódica. ¿Cuáles son los parámetros que caracterizan los pulsos eléctricos? Recuerden que el pulso era precisamente eh, eh, ese momento cuando la función tomaba valores distintos de cero, o sea, cuando había pasaje de corriente hasta que deja de pasar la corriente. Acá tenemos este tipo de onda o señal donde los pulsos son rectangulares por el tipo de ascenso que tiene abrupto, la meseta y el descenso abrupto. Pero podría ser también triangulares o trapezoidales. O sea, en el caso de los triangulares, imagínense un triángulo donde el aumento de la intensidad es progresivo hasta llegar a un máximo de intensidad y luego una caída abrupta a la línea isoeléctrica. O sea, me quedaría dibujado un triángulo. O trapezoidales, donde nosotros nos vamos a encontrar con, en el caso del trapezoidal, porque no lo estoy viendo, no estoy viendo la pantallita. Los trapezoidales, o sea, el pulso toma la forma de un trapecio. Ustedes recuerdan, el trapecio
Si ustedes recuerdan la forma de un trapecio, vamos a tener una subida gradual, vamos a tener una meseta, donde un tiempo en el que está pasando la corriente, y la caída también es gradual. ¿Sí? Entonces la figura que le queda determinada va a ser un trapecio. Por eso el pulso se llama trapezoidal. Otra forma de onda o señal es la sinusoidal. O sea, la corriente va transitando de manera continua formando una función señal. La polaridad. Lo que vimos acá, esta forma de onda o señal, ¿no es cierto?, con los distintos tipos de pulsos, puede ser que sean, hablando de polaridad, que sean positivos o sean negativos. O sea, vamos a hablar, o a veces tiene una parte que transita por polaridad positiva y otra parte por polaridad negativa. Entonces vamos a hablar de monopolares, donde siempre se mantienen con la misma polaridad. Vamos a hablar de corrientes bipolares, donde va alternando la polaridad entre positivo y negativo. Vamos a hablar de corrientes simétricas y corrientes asimétricas. ¿Por qué simétricas? Simétricas porque el pulso que estaba, por ejemplo, en polaridad positiva es exactamente igual al pulso que tenemos en la polaridad negativa. Eso significa que hay una simetría. En realidad me está diciendo que la carga que yo tenía en polaridad positiva es exactamente igual a la carga que tendría durante el periodo que transcurre con polaridad negativa. En ese caso hablaríamos de simétricas, y si las cargas fueran diferentes hablaríamos de asimétricas. Ya después vamos a verlos en los distintos libros. Bueno, acá tenemos los parámetros temporales, o sea, la duración o tiempo de las fases, la duración del pulso, el intervalo que hay entre fases, intervalo que hay entre pulsos y la frecuencia. Fíjense que nosotros acá tenemos que la intensidad por el tiempo me daba la carga. Si ustedes se fijan, la carga que tenemos acá es diferente a la carga que tenemos acá. La carga estaría dada por la superficie del pulso. Intensidad por tiempo. Entonces ahí estaríamos hablando de que sería asimétrica. La carga de fase o pulso es la cantidad de carga eléctrica que se suministra en cada pulso. Cuando se termine el tiempo nos reconectamos, chicos, pero no se anotan nuevamente en el chat. Las corrientes diadinámicas, también llamadas corrientes de Bernoulli. Derivan estas corrientes de la rectificación de media onda o de onda completa de la corriente alterna sinusoidal. ¿Qué significa esto? O cómo se producen este tipo de corrientes, digamos, rectificadas. Para eso se usan rectificadores que pueden ser de media onda o de onda completa. En el caso de que se utilice un rectificador de media onda, estamos hablando de un dispositivo electrónico que puede, a partir de una tensión de tipo sinusoidal, bipolar, suministrar otra monopolar en la que solamente aparece la fase positiva o negativa. Si ustedes en este
en este gráfico que tenemos acá. Omiten esto y lo invierten, ¿qué es lo que tenemos? Una onda sinusoidal. Simplemente que en este gráfico la parte negativa pasó a polaridad positiva. Esta es una corriente rectificada que se llama monofásica. Monofásica porque tiene, en definitiva, una sola fase. O sea, no aparece la parte de polaridad negativa, aparece invertida por esa rectificación de media onda. Pero también se puede usar un rectificador de onda completa. Y vamos a obtener en ese caso una corriente diadinámica llamada bifásica. El rectificador proporciona a partir de una tensión o de un voltaje, ¿no es cierto?, sinusoidal bifásico, otra en la que aparece solamente la señal de entrada y la fase negativa invertida no aparece. Entonces nos quedaría en la bifásica fija solamente la parte positiva. Viene un silencio eléctrico porque se anula la parte negativa y otra vez tenemos la parte positiva. Acá tenemos una corriente combinada. De alguna manera tenemos acá todas las partes y todas los pulsos positivos, o sea, estamos frente a una corriente monofásica, es exactamente igual a esta, y a continuación tenemos una bifásica fija, porque solamente aparece la parte positiva o de polaridad positiva. O sea, esa combinación de monofásica fija con bifásica fija se llama corriente de corto diadinámica en periodos cortos periodos. Y también tenemos las corrientes diadinámicas de largos periodos. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Fíjense que tenemos el pulso, bueno, milagrosamente apareció. Bueno, habíamos quedado acá, ¿no es cierto?, en diadinámica en corto periodo, que era una combinación de una corriente rectificada monofásica fija y una bifásica fija. Y acá tenemos en largos periodos donde tenemos, fíjense, los pulsos blanquitos, es una corriente bifásica fija, pero en simultáneo en las pausas eléctricas le aparece una misma señal donde la intensidad va aumentando. O sea, hay una modulación de intensidad. Y a continuación tenemos una bifásica fija. Acá tenemos otra combinación donde estaríamos en una corriente bifásica fija, donde tenemos 4 pulsos sinusoidales
positivos, tenemos entre ellos, ¿no es cierto?, pausas eléctricas, luego tenemos un cierto periodo de tiempo donde no hay pasaje de corriente, o sea, una pausa eléctrica más larga, y acá aparece nuevamente una bifásica fija. Pueden ser también trenes de pulsos de tipo farádico o neofarádico, ¿no es cierto? O sea, esto que tenemos acá es un impulso que se llama farádico. La corriente, digamos, de tipo farádica significa que tenemos un establecimiento progresivo pero rápido, un máximo de amplitud, la meseta no existe, llega a ese máximo y vuelve a caer progresivamente hacia la línea isoeléctrica. O sea, le quedaría como un triangulito, un impulso triangular, ¿no es cierto? Viene la pausa eléctrica, ¿eh? Nuevamente un impulso de ese tipo, pausa eléctrica y así sucesivamente. Y acá tenemos esto mismo, pero donde hay una modulación de amplitud. La amplitud de esos impulsos farádicos va aumentando hasta llegar a este punto máximo y luego las amplitudes van decayendo. O sea, tenemos una modulación de amplitud. Bien, vamos a ver el caso de los impulsos rectangulares, bifásicos, simétricos y asimétricos. Acá tenemos un pulso rectangular positivo y acá tenemos un pulso rectangular negativo. Si nosotros nos fijamos en el valor de la intensidad positiva, va a ser exactamente igual a la negativa, ¿no es cierto? La intensidad que era la amplitud, o sea, la cantidad de cargas que circulan en un determinado tiempo, en polaridad positiva va a ser igual a la intensidad, o sea, la cantidad de carga que circula en polaridad negativa. En ese caso estábamos hablando de un impulso rectangular donde tenemos una fase positiva y otra fase negativa y que son simétricos, porque la carga que tenemos es la misma. Acá al lado tenemos, fíjense, también un pulso rectangular positivo y tenemos otro pulso donde el aumento de la polaridad negativa, ¿no es cierto?, se hace linealmente y retorna a la línea isoeléctrica de manera progresiva. Si nosotros hiciéramos el cálculo de la carga que tenemos acá, en la polaridad positiva, la carga que tenemos en la polaridad negativa va a ser diferente. Estaríamos frente a un impulso rectangular asimétrico. Los impulsos bifásicos, acá lo tenemos al mismo que vimos recién, ¿sí? Simétricos, asimétricos. Acá tenemos, fíjense, con otro tipo de onda o señal en cuanto a cómo va aumentando la amplitud de la corriente hasta llegar al máximo, y tenemos que la onda positiva y la negativa son exactamente iguales en este caso, pero en este caso
la onda positiva y la negativa son diferentes. Esta es mucho más chiquita. Entonces estamos hablando de una fase descompensada. Bien. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. Tenemos acá una monofásica fija. A continuación tenemos una corriente modulada. Acá tenemos una bifásica, monofásica, bifásica, monofásica. Y la última es exactamente igual. O sea, tenemos un largo periodo de alternancia entre monofásica y bifásica y cortos periodos isodinámicos con aumento de la intensidad de la fase. Según su frecuencia, las corrientes eléctricas podemos clasificarla en corrientes de baja y media frecuencia, que son las que se usan para estimulación neuromuscular, y las corrientes de alta frecuencia, que son las que utilizan básicamente el calor para la terapia. Las de baja y media frecuencia, corrientes continuas, corrientes que van hasta 8000 hercios, de baja frecuencia de 1 a 500 hercios, que son una corriente, por ejemplo, pulsátil rectangular monofásica o triangular monofásica, o una neofarádica simple, o los trenes neofarádicos, y las corrientes de media frecuencia que van de 1000 a 10.000 hercios, que serían las corrientes de tipo, por ejemplo, interferencial. Las interferenciales, como la corriente de Waterville, que es una combinación de una corriente galvánica, o sea, donde la circulación electrónica es en una sola dirección, y una corriente de tipo farádica. Y por último, las corrientes de alta frecuencia, o sea, que van de 100.000 hercios a 3.000 megahercios. En este tipo de corrientes de alta frecuencia que se diferencian de las de baja y media frecuencia, no solamente por sus características, sino también de características físicas, ¿no es cierto?, sino también por el efecto biológico que producen estas corrientes de alta frecuencia. Tenemos la onda corta, que es la que ustedes van a utilizar el día de mañana en fisioterapia, donde la frecuencia va de 13 megahertz